vamos a continuar con lo que sería la hormona de crecimiento y esta vez nos vamos a dedicar a las acciones de este sistema. ¿Cómo podemos evaluar la acción de la hormona de crecimiento a nivel óseo? Habíamos dicho que se encargaba del crecimiento longitudinal del hueso. El hueso está formado por una diáfisis, metáfisis y epífisis, donde el crecimiento longitudinal va a ser principalmente en la metáfisis para el alargamiento del sistema de las epífisis. ¿Y cómo se va a producir esta acción? Se hizo un experimento para evaluar o entender este efecto de la GH a nivel del hueso y esta potenciación de la GH junto al sistema de la IGF-1. Si yo tengo la GH exógena, o sea, una GH que fabrico en mi cuerpo, voy a tener que la acción que se produce a nivel del hueso sería el crecimiento de esta zona del hueso. O sea que la GH por sí misma se encarga de hacer crecimiento longitudinal del hueso en esta cierta medida. Si yo la GH la pongo en un suero que no tiene ninguna hormona de la hipófisis, o sea, agarro esta GH exógena y la pongo en un suero que no tiene GH, voy a tener obviamente la misma función, porque un suero sin ninguna cantidad de hormona va a hacer lo mismo que la función de la hormona exógena. Pero ¿qué pasa si yo ahora esta GH la utilizo en un suero normal? Si esta GH se usa en un suero normal con la cantidad de hormonas clásicas que tengo en mi cuerpo, voy a ver que la acción de la GH ahora va a ser mucho mayor. Ahora voy a tener un crecimiento mucho más grande del hueso. ¿Por qué la GH sola generaba este crecimiento y la GH junto al suero o en la sangre me genera esta función mucho más grande? Porque en el suero voy a encontrar al IGF-1. Cuando la GH está en conjunto con la IGF-1, ¿qué va a pasar? Voy a hacer una acción mucho más potente o voy a potenciar la acción de la GH en el crecimiento longitudinal a nivel del sistema del hueso. Con este estudio se vio que la GH genera crecimiento del hueso, pero junto a la IGF-1 el crecimiento es mucho mayor o mucho más notorio e importante. De ahí que las acciones de la hormona de crecimiento a nivel óseo van a diferenciarse a nivel de lo que sería la hormona de crecimiento y el factor IGF-1. La hormona de crecimiento se encarga de la diferenciación de condrocitos, del desarrollo de estas células que se encargan del crecimiento longitudinal, retención de minerales, aumento de los receptores de IGF-1 para que hagan la acción, y estimula la formación y diferenciación de osteoblastos, o sea, se encargan de estimular y formar las células que se encargan de formar el hueso. Mientras que la IGF-1 potencia el efecto, ¿por qué? Porque se encarga de mantener esa actividad constante. La GH junto a la IGF-1 potencian el crecimiento longitudinal del hueso, una generando las células de este sistema y otra manteniendo esa actividad constante y en mejor medida. De esa manera favorece la acción a nivel ósea o la acción en conjunto de ambos sistemas. Obviamente, como dijimos antes, la IGF-1 tiene acciones propias, pero son mínimas. La acción principal es en conjunto junto a la GH para el crecimiento longitudinal del hueso. ¿Y cuáles son las acciones metabólicas? Porque habíamos hablado de las acciones que eran a nivel de la formación de masa muscular, a nivel de lo que sería el hueso, que ya lo debatimos, y a nivel metabólico. A nivel metabólico, la hormona de crecimiento actúa en el metabolismo intermedio en tres elementos: hidrato de carbono, proteínas y lípidos. A nivel de los hidratos de carbono, se encarga de ser un hiperglucemiante lento, o sea que me genera la gluconeogénesis, la formación de glucosa a través de lo que sería lípidos y proteínas o aminoácidos. A nivel proteínas, como dijimos anteriormente, masa muscular, anabólico proteico por excelencia, y a nivel lípidos se encarga de hacer lipólisis. ¿Para qué? Para tener sustrato para la gluconeo. Ojo, la gluconeo también usaba proteínas, pero en este caso las proteínas las uso todas para formar el sistema de masa muscular. De ahí con esta es la función metabólica importante que se refiere a lo que sería la GH, el hiperglucemiante lento. De ahí que la GH se usa para el crecimiento longitudinal y masa muscular, pero en la vida adulta seguimos teniendo GH, no por el crecimiento, sino porque por una cuestión principalmente a nivel del metabolismo, tanto de hidratos como de proteínas. ¿Cómo se produce esta acción anabolizante? ¿Cómo es esta acción o esta función a nivel proteico? Bueno, lo que
va a hacer es aumentar la captación de aminoácidos, la formación de ARN mensajero y la actividad enzimática, lo que me va a producir una neosíntesis proteica o una formación de proteínas llamado balance nitrogenado positivo. Este nombre o este concepto de balance nitrogenado positivo se refiere a que hay una cantidad aumentada o un balance positivo de proteínas en mi cuerpo. El concepto de balance nitrogenado se refiere a elementos proteicos o a la formación de estas nuevas proteínas. ¿Para qué? Para que puedan ingresar a los músculos y generar o favorecer el sistema de la masa muscular. A nivel lipolítico e hiperglucemiante, ¿qué va a pasar? Lipolíticamente se encarga de aumentar la acción del triglicérido lipasa, o sea, en los adipocitos está digestión de los triglicéridos. Destrucción de triglicéridos me va a dar estos ácidos grasos libres o esta lipólisis como sustrato para el sistema de la gluconeo. ¿Qué va a hacer con respecto a la glucosa? Va a aumentar la producción hepática de glucosa por esta gluconeo y disminuye la utilización celular para favorecer la acción a nivel de mi cuerpo. ¿Y qué funciones tiene la IGF-1? La IGF-1 tiene funciones metabólicas similares a la insulina, que habíamos dicho que era hipoglucemiante, anabólico proteico y generaba la lipogénesis. Las mismas funciones a nivel de lo que sería el sistema de la insulina. ¿Pero qué pasa entonces con respecto a las funciones metabólicas de la GH y la IGF-1? Vimos que la GH era hiperglucemiante, lipolítico y anabólico proteico, y la IGF-1 hipoglucemiante, lipogénesis y anabólico proteico. Dijimos que la GH y la IGF-1 actuaban en conjunto y potenciaban esta acción a nivel del crecimiento longitudinal. ¿Por qué entonces, si actúan en conjunto, tengo estas diferencias metabólicas? Porque si nos fijamos bien, la acción a nivel de los hidratos es contraria, la acción a nivel de los lípidos es contraria y la única que es similar es la acción a nivel de las proteínas. ¿Por qué estas características diferenciales a nivel metabólico de la GH y la IGF-1? La acción similar a nivel del anabolismo proteico, ¿qué tiene que ver? Porque ambas se encargan de potenciar el efecto del crecimiento longitudinal y de la formación de músculos. Por lo tanto, anabolismo proteico, las dos quieren formar músculo o hacer esta función propia de la GH, que era la masa muscular. De ahí que por eso las dos hacen la misma función con respecto a la masa muscular. Pero ¿por qué las funciones contrarias respecto a la glucemia y a los lípidos? La GH hiperglucemiante y lipólisis y la IGF-1 hipoglucemiante o glucogenogénesis y lipogénesis. Esta función contraria es un sistema de regulación o de feedback negativo. La IGF-1 genera su regulación negativa a través de las acciones del sistema metabólico. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con la regulación metabólica. La GH estimulaba la IGF-1 y la IGF-1 por feedback negativo regulaba la GH. ¿Cómo? Por las funciones metabólicas. La GH se encarga de hacer hiperglucemia, lipólisis. En cambio, la IGF-1 hace lipogénesis y hipoglucemia. Cuando hay un exceso de la actividad de la GH y hay una gran lipólisis y una gran hiperglucemia, la IGF-1 genera una acción negativa, un estilo de feedback negativo, inhibiendo la GH como con las acciones metabólicas, similar a insulina, guardando esa glucosa, hipoglucemia y guardando esos lípidos generando la lipogénesis. ¿Por qué las dos hacen anabolismo proteico? Porque actúan en conjunto potenciando su función, tanto a nivel del crecimiento longitudinal del hueso, lo que explicamos anteriormente, como a nivel del sistema de la masa muscular. Funciones específicas de lo que sería el sistema de la GH, la acción a nivel muscular, hueso y lo que sería el sistema metabólico y la relación que tenemos entre la GH y la IGF-1. Muchas gracias.